La guerra más sanguinaria de México. El infierno de los cárteles mexicanos. La madrugada parecía tranquila hasta que comenzaron los disparos. Primero una ráfaga lejana, después otra más cerca, luego explosiones. Y finalmente el sonido más aterrador de todos. Camionetas blindadas atravesando las calles mientras hombres armados disparaban rifles de asalto desde las ventanas. Los vecinos apagaron las luces. Los niños comenzaron a llorar. Nadie sabía exactamente quién estaba atacando. Pero todos entendían algo. La guerra había llegado. Durante años, México había convivido con el narcotráfico como una sombra silenciosa. Pero aquello estaba cambiando. Los antiguos acuerdos entre criminales y autoridades corruptas comenzaban a romperse. Los viejos jefes caían. Los nuevos líderes eran más jóvenes, más violentos y mucho más despiadados. Lo que estaban haciendo ya no era solamente crimen organizado. Era un conflicto armado capaz de convertir ciudades enteras en campos de batalla. Y mientras el mundo veía playas, turismo y fiestas, en las sombras estaba creciendo uno de los imperios criminales más peligrosos de la historia moderna. El nacimiento del infierno. El antiguo cártel de Guadalajara había dominado el narcotráfico durante años, pero cuando aquella organización comenzó a fragmentarse, el equilibrio desapareció. Lo que antes era un solo imperio se transformó en múltiples grupos peleando por rutas, territorios y millones de dólares. La guerra comenzó lentamente y después explotó. Uno de los grupos que más rápido creció fue el Cártel de Sinaloa. Sus líderes entendieron algo fundamental. Quien controlara las rutas hacia Estados Unidos, controlaría el dinero. Y el dinero significaba poder absoluto. Poco a poco comenzaron a infiltrar policías, alcaldes y funcionarios. Algunas ciudades terminaron prácticamente gobernadas por criminales. Pero mientras Sinaloa expandía su imperio silenciosamente, otro monstruo estaba naciendo. Los Zetas aparecieron con una mentalidad completamente distinta. Muchos de ellos eran exmilitares entrenados para la guerra. Sabían emboscar convoyes, sabían torturar, sabían sembrar terror. Y cuando entraron al narcotráfico, la violencia alcanzó niveles nunca vistos. Los cuerpos comenzaron a aparecer colgados de puentes. Las ejecuciones fueron grabadas en video. Las amenazas se dejaron frente a escuelas y edificios públicos. El miedo se convirtió en el idioma principal de las calles. Miles de jóvenes comenzaron a entrar a los cárteles buscando dinero rápido. Algunos tenían apenas 16 años. Les prometían camionetas, armas y respeto. Pero detrás del lujo había una realidad mucho más oscura. Entrar al crimen organizado significaba aceptar que la muerte podía llegar cualquier noche. Las ciudades fronterizas empezaron a vaciarse. Los negocios cerraban temprano. Las familias abandonaban sus casas. Muchas noches solamente se escuchaban disparos y sirenas. La gente aprendió una regla básica para sobrevivir: nunca preguntar demasiado. El gobierno respondió enviando militares. Convoyes armados recorrieron carreteras. Helicópteros sobrevolaban zonas rurales. Pero cada captura importante parecía empeorar el problema. Cuando arrestaban a un líder, aparecían 3 más peleando por el control. La violencia comenzó a extenderse como una epidemia. Casas incendiadas, secuestros, desapariciones, masacres. Cada semana aparecían nuevas fosas clandestinas. Muchas familias jamás volvieron a encontrar a sus hijos. En medio de aquel caos, un nombre comenzó a generar miedo incluso dentro del mundo criminal: Joaquín El Chapo Guzmán. Mientras otros líderes utilizaban solamente fuerza bruta, él construía alianzas, compraba autoridades y expandía silenciosamente el poder del cártel de Sinaloa. Pero el verdadero infierno apenas estaba comenzando. Porque pronto los grandes cárteles dejarían de pelear solamente por rutas y comenzarían a luchar por ciudades completas. Los Zetas y el reino del terror. La llegada de los Zetas cambió las reglas del narcotráfico para siempre. Ya no se trataba solamente de mover droga.
Ahora se trataba de controlar poblaciones enteras mediante el miedo. Sus convoyes aparecían de madrugada atravesando carreteras vacías. Hombres armados con chalecos tácticos descendían de camionetas blindadas y tomaban pueblos completos en cuestión de minutos. Muchos habitantes pensaban que eran militares reales, hasta que comenzaban las ejecuciones. Los Zetas utilizaban tácticas de guerra aprendidas dentro del ejército. Interceptaban comunicaciones, planeaban emboscadas, atacaban convoyes policiales con armas de alto calibre. Algunas operaciones parecían auténticas acciones militares. La brutalidad comenzó a crecer sin control. Rivales decapitados, mensajes escritos con sangre, videos de torturas distribuidos por Internet. Cada ataque tenía un objetivo: sembrar terror psicológico. Muchas comunidades quedaron completamente atrapadas. Comerciantes pagaban extorsiones, transportistas eran amenazados. Alcaldes recibían órdenes directas de criminales. En algunas zonas, los cárteles tenían más poder que las propias autoridades. Las fuerzas federales comenzaron a lanzar operativos masivos. Decenas de soldados irrumpían en ranchos, laboratorios clandestinos y casas de seguridad. Pero los criminales siempre parecían estar preparados. Alguien filtraba información. La corrupción había alcanzado niveles aterradores. Policías trabajando para narcos, funcionarios recibiendo sobornos millonarios, militares vendiendo información confidencial. El Estado comenzaba lentamente a perder el control. Mientras tanto, las ejecuciones seguían aumentando. Algunas ciudades amanecían con varios cuerpos abandonados en plena vía pública. Otras despertaban con bloqueos incendiarios y enfrentamientos que duraban horas enteras. Los periodistas comenzaron a convertirse en objetivos. Muchos dejaron de investigar por miedo. Otros desaparecieron sin dejar rastro. El silencio empezó a cubrir regiones enteras del país. Sin embargo, los cárteles seguían creciendo. El dinero fluía constantemente. Toneladas de droga cruzaban la frontera cada semana. Y cuanto más dinero generaban, más armas compraban. México ya no parecía solamente un país con narcotráfico. Parecía una zona de guerra. Y pronto, un nuevo conflicto estaba a punto de desencadenar el caos absoluto. El imperio de El Chapo. Mientras otros grupos utilizaban terror extremo, El Chapo construía algo mucho más peligroso: un imperio criminal global. Desde las montañas de Sinaloa, comenzaron a salir toneladas de cocaína, heroína y metanfetamina hacia Estados Unidos. El dinero era tan inmenso que resultaba imposible contarlo. El cártel de Sinaloa expandió rutas internacionales, infiltró puertos y construyó túneles clandestinos capaces de cruzar la frontera bajo tierra. Algunos tenían iluminación, ventilación y sistemas ferroviarios improvisados. Pero el verdadero poder del cártel no estaba solamente en la droga, estaba en la corrupción. Policías locales trabajaban para ellos. Funcionarios filtraban operativos. Algunos políticos incluso recibían apoyo financiero. El Chapo se convirtió en una leyenda criminal. Para algunos era un monstruo despiadado. Para otros, un hombre inteligente que había burlado al sistema durante años. Las autoridades intentaron capturarlo una y otra vez, pero siempre escapaba, y cada fuga aumentaba todavía más su reputación. Mientras tanto, la guerra continuaba creciendo. Los enfrentamientos entre cárteles comenzaron a utilizar armas más pesadas: granadas, ametralladoras, vehículos blindados improvisados. Las ciudades fronterizas se transformaron en territorios disputados, donde cualquier noche podía terminar en masacre. Muchas familias comenzaron a vivir prácticamente encerradas. Los niños crecían escuchando disparos. Los comerciantes aprendieron a cerrar antes del anochecer. La paranoia dominaba las calles. Nadie sabía quién trabajaba para quién. Un vecino podía ser informante. Un policía podía colaborar con criminales. Cualquiera podía desaparecer. Pero mientras el gobierno celebraba algunas capturas importantes, un nuevo grupo estaba creciendo silenciosamente:
Y ese grupo pronto llevaría la violencia a un nivel todavía más brutal. Las ciudades del miedo. La guerra entre cárteles convirtió algunas regiones de México en auténticos escenarios de combate. Las noches se llenaron de balaceras interminables. Camionetas con hombres armados patrullaban calles vacías, mientras helicópteros militares sobrevolaban ciudades enteras. En algunas zonas los habitantes aprendieron a tirarse al suelo apenas escuchaban disparos. Los niños crecieron diferenciando sonidos de armas como si fuera algo normal. Los bloqueos incendiarios comenzaron a paralizar carreteras completas. Autobuses atravesados, vehículos ardiendo, humo cubriendo avenidas mientras los criminales escapaban. Las fuerzas especiales realizaban operativos cada vez más agresivos. Irrumpían en ranchos, túneles y laboratorios clandestinos buscando líderes criminales. Pero los cárteles respondían con emboscadas extremadamente violentas. Algunos convoyes militares fueron atacados con fusiles de guerra y explosivos. Las redes sociales comenzaron a llenarse de videos aterradores. Enfrentamientos grabados desde edificios, civiles corriendo desesperadamente, sicarios armados circulando libremente. La población vivía atrapada entre dos fuegos. Por un lado, el crimen organizado. Por otro, operativos armados que muchas veces terminaban en caos total. Mientras tanto, las desapariciones seguían aumentando. Miles de personas jamás volvieron a aparecer. Muchas familias pasaron años buscando restos humanos en fosas clandestinas. Algunas madres se organizaron para buscar a sus hijos desaparecidos con sus propias manos. Caminaban por desiertos y montañas usando varillas para detectar enterramientos clandestinos. Era el rostro más devastador de la guerra. Familias destruidas intentando encontrar respuestas en medio del terror. Pero pronto, una nueva generación de líderes criminales comenzaría a tomar el control. Traiciones, capturas y caos total. La caída de grandes líderes no trajo paz. Trajo más violencia. Cada captura importante provocaba guerras internas. Los antiguos aliados comenzaban a traicionarse entre sí. Sicarios que antes trabajaban juntos terminaban cazándose mutuamente. Algunos líderes fueron entregados por sus propios hombres. Otros murieron en operativos brutales transmitidos prácticamente en tiempo real por los medios. Las autoridades lograron capturar a figuras clave del narcotráfico. Pero los cárteles ya funcionaban como enormes redes criminales imposibles de destruir completamente. Mientras un jefe caía, otro ocupaba su lugar. Y muchas veces esos nuevos líderes eran todavía más violentos, más jóvenes, más impulsivos, más obsesionados con sembrar terror. Las guerras internas comenzaron a fragmentar organizaciones enteras. Algunos grupos se dividieron en células pequeñas extremadamente agresivas. Las ejecuciones aumentaron todavía más. Las traiciones se volvieron constantes. Nadie confiaba en nadie. Las autoridades descubrieron arsenales gigantescos, fusiles de guerra, lanzagranadas, vehículos blindados artesanales. El nivel militar de los cárteles resultaba aterrador. Algunas ciudades parecían vivir bajo toque de queda no oficial. Después de cierta hora, las calles quedaban vacías. Pero mientras el gobierno intentaba recuperar el control, nuevos líderes comenzaban a expandirse silenciosamente. Y el siguiente capítulo de la guerra sería todavía más oscuro. La guerra que nunca terminó. Años después de las primeras grandes guerras entre cárteles. México sigue atrapado en una espiral de violencia. Nuevas organizaciones criminales aparecieron. Algunos antiguos aliados se transformaron en enemigos mortales. Y las rutas del narcotráfico siguen generando miles de millones. La tecnología cambió muchas cosas. Los cárteles comenzaron a utilizar drones, comunicaciones cifradas y sistemas de vigilancia avanzados. Pero algo nunca cambió: el miedo. Muchas comunidades continúan viviendo bajo amenazas constantes. Comerciantes pagando extorsiones, familias desplazadas, jóvenes reclutados por organizaciones criminales. La guerra dejó cicatrices psicológicas enormes. Niños creciendo rodeados de violencia.
madres buscando desaparecidos, pueblos enteros marcados por el terror. Algunos antiguos sicarios confesaron años después que vivían atrapados por paranoia constante. Dormían armados. Desconfiaban de todos. Sabían que la muerte podía llegar cualquier noche, porque dentro del narcotráfico no existen finales felices. El dinero rápido suele terminar en traición, prisión o muerte. Y aunque muchos líderes cayeron, el negocio jamás desapareció. Las rutas continúan activas, las armas siguen circulando, y nuevas generaciones de criminales siguen entrando al mismo ciclo de violencia. México sobrevivió a una de las guerras criminales más brutales de la historia moderna. Pero las heridas siguen abiertas, porque después de tantos años de sangre, ejecuciones y terror, la pregunta continúa siendo la misma. ¿Puede realmente terminar una guerra que genera miles de millones de dólares? ¿O el infierno apenas sigue cambiando de rostro? El nuevo rostro de la guerra. Cuando muchos pensaban que los grandes cárteles estaban debilitados, apareció una nueva generación todavía más peligrosa. Jóvenes líderes crecieron viendo ejecuciones, traiciones y enfrentamientos desde niños. Para ellos la violencia ya no era una herramienta, era parte normal de la vida. Nuevos grupos comenzaron a disputar territorios utilizando métodos mucho más agresivos. Las redes sociales se llenaron de videos armados por los propios criminales, convoyes grabados desde drones, sicarios exhibiendo arsenales militares, mensajes dirigidos a grupos rivales. La guerra ya no se ocultaba, ahora se mostraba públicamente. Algunas organizaciones comenzaron a reclutar jóvenes directamente desde barrios pobres. Les prometían dinero, armas y poder. Muchos aceptaban sin entender realmente dónde estaban entrando. Pero una vez dentro, salir era casi imposible. Los enfrentamientos comenzaron a utilizar tácticas cada vez más avanzadas. Drones modificados para lanzar explosivos, sistemas de vigilancia improvisados, informantes infiltrados dentro de fuerzas de seguridad. Algunas regiones parecían auténticos escenarios de combate moderno. Las autoridades intentaban responder con nuevos operativos. Vehículos blindados recorrían ciudades completas. Helicópteros armados sobrevolaban zonas rurales. Pero los criminales seguían adaptándose rápidamente. Algunos pueblos quedaron prácticamente abandonados. Familias enteras escaparon después de amenazas o enfrentamientos brutales. Casas vacías, negocios destruidos, calles completamente silenciosas, lugares donde antes había vida. Ahora solamente quedaba miedo. Mientras tanto, las desapariciones continuaban creciendo. Muchas personas eran interceptadas en carreteras o sacadas de sus casas durante la noche. Algunas jamás volvieron a aparecer. Otras fueron encontradas meses después en fosas clandestinas. Los grupos criminales también comenzaron a pelear entre sí por traiciones internas. Antiguos aliados se convertían en enemigos de la noche a la mañana. Algunos jefes terminaron ejecutados por sus propios hombres. En aquel mundo, la confianza prácticamente había desaparecido. Las ciudades más peligrosas aprendieron a convivir con el terror diario. Los habitantes revisaban redes sociales antes de salir de casa para saber dónde había enfrentamientos. Muchos evitaban conducir de noche. Otros simplemente dejaron de salir. Pero incluso dentro del caos absoluto, el negocio seguía funcionando. Toneladas de droga continuaban cruzando fronteras. El dinero seguía entrando, y mientras existiera demanda, siempre habría alguien dispuesto a matar para controlar las rutas. Algunos antiguos sicarios confesaron años después que el miedo nunca desaparecía. Dormían armados, cambiaban constantemente de ubicación. Sabían que tarde o temprano alguien intentaría asesinarlos. Porque en la guerra de los cárteles no existen verdaderos vencedores. Solamente hombres intentando sobrevivir un día más dentro de un infierno construido con sangre, poder y millones de dólares. El legado del terror. Después de décadas de guerra, México quedó marcado para siempre. Miles de familias continúan buscando desaparecidos. Muchas madres recorren desiertos, montañas,
y terrenos abandonados intentando encontrar restos humanos. Cada fosa clandestina descubierta cuenta una historia aterradora. Historias de personas secuestradas, ejecutadas y enterradas en secreto. Historias que muchas veces jamás llegaron a conocerse completamente. Algunas ciudades lograron recuperar cierta tranquilidad, pero otras siguen atrapadas en ciclos constantes de violencia. Nuevos líderes aparecen, nuevos grupos se forman, y las disputas continúan. El narcotráfico también cambió la cultura de muchas regiones. Corridos hablando de sicarios, jóvenes admirando vidas criminales, redes sociales mostrando lujos financiados con sangre. La imagen del narco comenzó a mezclarse peligrosamente con fama y poder. Pero detrás de las camionetas y el dinero, existe otra realidad mucho más oscura. Paranoia constante, traiciones, tortura, ejecuciones, familias destruidas. Una vida donde cualquier error puede terminar en muerte. Algunos exintegrantes confesaron que lo más aterrador no eran los enfrentamientos, sino vivir sabiendo que cualquiera podía venderte. Un amigo, un escolta, incluso alguien de tu propia familia. Las fuerzas de seguridad también pagaron un precio enorme. Policías asesinados, militares emboscados, agentes infiltrados por organizaciones criminales. Muchos operativos terminaron convertidos en auténticas batallas urbanas. Y mientras todo eso ocurría, millones de personas intentaban continuar con vidas normales en medio del caos, ir al trabajo, llevar niños a la escuela, abrir negocios, sobrevivir. Porque quizá el mayor impacto de la guerra no fueron solamente los muertos, sino el miedo constante. Ese miedo que obligó a generaciones enteras a vivir desconfiando de todo. La guerra de los cárteles transformó México para siempre. Cambió ciudades, cambió familias, cambió la manera en que millones de personas entienden la violencia. Y aunque algunos grandes líderes cayeron, el sistema criminal continúa vivo, adaptándose, evolucionando, esperando nuevas oportunidades. Porque mientras exista dinero, corrupción y demanda de drogas, siempre habrá alguien dispuesto a ocupar el lugar del siguiente capo caído.